Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Yo siento presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo. Esa alabanza hemos cantado en quechua. Hemos alabado en castellano todo conjuntamente con el pueblo, mis hermanos. Pero dice, Dios está buscando obreros hoy. Escuche, hermano, un día estoy yendo a una obra, aleluya, en Potosí, hay unas montañas hay que pasar, y estoy pasando la montaña, un cielo alto, escuché la voz de Dios, no en visión así, sino así directamente, y me habla, me dice así: ¡Mario! Y estoy caminando y solamente por ahí en la montaña hay llamas, no hay más. Ve, no hay. Seguí caminando, otra vez me dice: ¡Mario! Y me dije: ¿quién está haciendo bola por ahí? ¿Quién está ahí? Pero miré solamente llamas. El tercera voz me dice así: nadie quiere subir, nadie quiere pagar un precio. Y yo estoy pensando tener casa, como otros obreros tienen casa, como otros obreros tienen, aleluya, viven cómodos. Estoy pensando trabajar. Y que me dice el tercero, me dice así: Mario, ¿sabes el camino de obreros y sufridores? ¡Aleluya! Estuve escuchando atentamente. Un anciano, no, un pastor de Buenos Aires, pero es un colombiano, quien hablaba acerca de las obras que el Señor va a abrir, a mis hermanos. El Señor abre las obras. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita, hermano? Obreros, no como Jonás. Necesita obreros como aleluya, como Isaías. Aleluya, como ese. Gloria a Dios, como Leví, Mateo, aleluya. Él deja al instante las cosas, aleluya, y sigue al Señor. Dios necesita esa clase de obreros decididos, aleluya, decididos pagar el precio. En esta noche alguien diría de aquí: voy para Bolivia como un misionero. ¡Santo! Hermanos, yo les pido mucho, no quiero tardar. Muchas oraciones a favor a Bolivia. 2 años estamos. Gloria a Dios, entiendo que dice el texto de Lima, dice, habla acerca de sembrar de la semilla, amén.
Y habla también acerca de Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Y aquel siembra, dice, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas. La una de la mañana diciendo, salva las almas, salva las almas, salva las almas. Padre, salva las almas, salva las almas, salva las almas, salva las almas, salva las almas. Saca viva negra, viva azúcar, viva Porque hoy día estaba hablando el Espíritu Santo que el Señor va a extender su obra, pero necesita un obrero de verdad. Porque el Señor dijo, el que quiera en pos de mí, lléguese a sí mismo, aleluya, siga a mí y tome su cruz.